Mañana, viernes 21 de junio, se producirá el mayor vencimiento de opciones de la historia. ¿Qué podemos esperar sobre ello? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 20 de junio de 2024 y en este momento son las 20:45 hora española, 14:45 horario en Nueva York. El día de hoy vuelve la actividad al mercado estadounidense, a Wall Street, después de la festividad de ayer, en la que los mercados europeos y asiáticos estuvieron abiertos, pero Wall Street cerró. Bueno, lo cierto es que estamos viendo unos movimientos ligeros, pero es que, claro, tenemos mañana un vencimiento importantísimo. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué podemos esperar del vencimiento de mañana, teniendo en cuenta que hoy el S&P 500 ha marcado su 32º nuevo máximo histórico del año 2024? Bueno, pues lo veremos en este vídeo. Además, voy a dar unas pinceladas sobre los bancos centrales, ya que el Banco Nacional Suizo ha bajado los tipos de interés en el día de hoy y el Banco de Inglaterra ha decidido mantenerlos. Y por último, también haremos algún comentario sobre la eurozona y Europa en general, ya que la Unión Europea ha dado ciertas advertencias a 7 países, entre ellos Francia e Italia, la segunda y la tercera mayor economía de la región, sobre sus déficits. Así que prestaremos atención a eso. Antes de ir con el vídeo, esto no es patrocinio, ni recomendación, ni colaboración, ni nada por el estilo. Simplemente Gerard me ha comentado si podía trasladaros que ha abierto 5 nuevas plazas para los cursos de programación en Python para residentes de Cataluña, trabajadores. Son cursos en los que no hay que pagar, son cursos subvencionados, pero a cambio pues tienen que ser trabajadores y a cambio tienes que asistir a las clases. Es una oportunidad muy buena. También tiene cursos para toda España. De hecho, yo arranco uno del 1 de julio al 31 de julio, pero este es específicamente para Cataluña, para residentes en Cataluña, trabajadores. Bueno, os dejo abajo un formulario por si queréis aprender Python. Creo que es una oportunidad única y muy buena. Me llevo muy bien con Gerard, yo he hecho alguno de sus programas, voy a hacer, como os digo, el de julio y oye, comento esto simplemente pues por recomendación para vosotros, por si alguno os interesa. Son cursos muy buenos, evidentemente no vais a convertiros en unos expertos programadores de finanzas en un mes, pero sí que es cierto que de cero a despertar la curiosidad para luego tratar de profundizar más, pues estoy seguro de que Gerard lo conseguirá. Es uno de los referentes en todo esto. Así que nada, si os interesa, bueno, pues también os dejo pues, su Twitter, recomiendo que le sigáis porque por ahí comenta todo y hace cosas muy interesantes. Así que nada, venga, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de las decisiones de tipos de interés. El Banco Nacional Suizo ha decidido bajar los tipos de interés 25 puntos básicos en el día de hoy. Recordemos que ya bajó los tipos de interés en marzo. En este momento los tipos de interés se sitúan en el 1,25%. Aseguró que ajustará la política monetaria si es necesario para garantizar que la inflación se mantenga dentro del intervalo compatible con la estabilidad de precios a medio plazo. En la actualidad, la inflación en Suiza está impulsada sobre todo por la aumento del precio de los servicios nacionales, pero fíjense los datos de inflación que prevé el Banco Nacional Suizo. Para 2024 una inflación de 1,3, por debajo del 1,4 que esperaba antes, para 2025 1,1 y para 2026 un 1%. Al final son tasas de inflación con las que no merece la pena tener los tipos de interés tan superiores. Fíjense que, por ejemplo, el pico de los tipos de interés suizos superó apenas el 3%. Como ya mencioné, en marzo es una situación muy distinta a la que viven los 3 grandes bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que tienen un papelón mucho más importante. Fíjense, el Banco de Inglaterra ha decidido en el día de hoy, jueves 20 de junio, mantener los tipos de interés en el 5,25%. Hubo 2 miembros que apostaron por bajar los tipos de interés al 5%, pero el resto se mantuvo firme en esta posición de mantener tipos de interés. Recordemos que pese a que la última tasa de inflación interanual del 2, la que conocimos, claro, es que no se ha hablado de la última tasa de inflación interanual de Reino Unido porque la conocimos ayer miércoles y no hice vídeo sobre la actualidad. El dato de inflación, la tasa de inflación de Inglaterra, de Reino Unido, conocida ayer miércoles, fue del 2%. Y claro, incluso esta mañana abría algún medio digital y veía Reino Unido alcanza el objetivo de inflación del 2%.
No, amigo, no. Recordemos que, por ejemplo, sin irnos más lejos, en España, en junio de 2023, la tasa de inflación interanual se situó en el 1,9%. ¿Significa eso que se ha logrado el objetivo de inflación del 2% de los bancos centrales? Ni mucho menos. Significa que debido al efecto base, comparado con tasas, fíjense que tenemos aquí con tasas de 2023 general superior al 8%, subyacente superior al 7%, pues la tasa de este mes ha caído al 2%. Pero la inflación en Reino Unido no está ni mucho menos estabilizada. Esto ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones. De hecho, es que me atrevería a decir que hasta dentro de un año no vamos a ver la estabilización de la inflación en Reino Unido, a diferencia de en Estados Unidos, que ya llevamos 11 meses con la inflación rondando más bien el 3%, entre el 3 y el 4%, o por ejemplo en España, que ya llevamos 11 meses con la inflación, pues eso, entre el 1,9 y el 4% aproximadamente. Fíjense que la tasa de inflación subyacente de Reino Unido supera ampliamente el 3% y se está comparando con datos prácticamente del pico. Es decir, podríamos interpretar los datos de este mes como el suelo de estas tasas de inflación interanuales en el corto plazo. Va a repuntar los próximos meses y no me extrañaría nada incluso que se estabilizara superando niveles del 4%. Por tanto, la situación, el papelón que tiene el Banco de Inglaterra es, desde mi punto de vista, aún mayor papelón que el que tiene la Reserva Federal o el que tiene el Banco Central Europeo. Fíjense que si cuando el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en este canal dijimos que había muerto el objetivo del 2% de inflación porque la inflación estaba claramente o se va a estabilizar claramente por encima del nivel del 3% en la eurozona, salvo que haya una desaceleración económica drástica, pues fíjense el Reino Unido cuando todavía es que estamos viendo el suelo en este momento, es que estamos viendo datos que en general no se comparan con el pico, pero el subyacente se compara aún con el pico. Es decir, estamos todavía muy lejos de esos niveles. Así bueno, dicho esto, vamos con los datos de Francia. Vamos a hablar un poco de qué ocurre en la región de la zona euro, porque últimamente está habiendo mucho tema que hablar. Recordemos que el viernes pasado vimos un desplome total de los bonos franceses, el rendimiento de los bonos franceses saltó como no se veía desde el año 2017 y el diferencial con respecto a los bonos alemanes, es decir, los inversores vendían bonos franceses para buscar la seguridad de los bonos alemanes, saltaba como nunca antes lo había hecho. Pero es que además, en el día de ayer, 7 países de la Unión Europea fueron reprendidos por Bruselas debido a tener grandes déficits, y entre ellos estaba Francia, también estaba Italia, que son la segunda y la tercera mayor economía del bloque. La deuda es un problema de existencias, pero es menos preocupante si el flujo va en la dirección correcta. En Francia no es así, nos dice. Su déficit presupuestario es del 5,5% del Producto Interior Bruto, solo superado por Italia entre los principales países de la zona euro. Pero el déficit de Italia está lastrado por la herencia a la deuda contraída de altas tasas de interés de la década de 1990. Su saldo presupuestario primario, es decir, excluyendo los pagos de intereses, ha sido significativamente mejor, lo que demuestra que está en un camino más sostenible para pagar su deuda. Ahora el déficit primario de Francia es peor que el de Italia y sigue aumentando. Esto pone en relieve un problema estructural que afecta a la capacidad de Francia para pagar su deuda, mientras que países periféricos como Grecia, Portugal e Irlanda ahora están logrando superávits primarios significativos. No hay señales de un cambio estructural en el horizonte. Fíjense este dato: Francia sigue siendo uno de los países más dirigistas del mundo y el más grande de Europa, con gastos del gobierno que totalizan el 58% del Producto Interior Bruto. Fíjense aquí el gráfico porque es una auténtica locura. ¿Existe riesgo sistémico? Bueno, pues ya teniendo en cuenta que esto es un problema mayor, es que se une a todo este conflicto, crisis electoral que hay en Francia, porque creo que uno de los puntos también importantes a diferenciar entre Italia y Francia, evidentemente la diferencia o el motivo de estos déficits es uno de ellos, como he comentado, pero otro muy importante es el respaldo que tienen los principales líderes. ¿Qué respaldo tiene Meloni en Italia? Pues uno muy grande. ¿Qué respaldo tiene Macron en Francia en estos momentos, dado que ha perdido las elecciones europeas? Pues uno cada vez más dudoso. De hecho, ha sido lo que ha provocado esas elecciones que convocó Macron y esa alianza de derecha e izquierda que se ha unido y que puede eliminar a Macron un poco de la lista o del poder de Francia, ha sido lo que ha provocado esa crisis financiera, entre comillas, ¿no? ¿Existe riesgo sistémico de esta crisis financiera o de si los problemas de Francia van a más? Pues fíjense, los bancos franceses son los cuartos mayores prestamistas internacionales después de Japón, Estados Unidos y Reino Unido, con 2,4 billones de dólares en préstamos extranjeros en sus balances. Estados
Estados Unidos, seguido Italia y Japón, son los mayores prestatarios de los bancos en Francia, mientras que los bancos del Reino Unido, Estados Unidos y Japón han prestado más a Francia. Los swaps de base de euros ya están mostrando signos de tensión, alcanzando su nivel más amplio desde marzo, lo que indica una mayor demanda de financiación en dólares. El dólar al final sigue actuando como divisa refugio muchísimo más, sin ninguna duda, que el euro. ¿Existe riesgo sistémico ante todo lo que está ocurriendo en Francia? Bueno, pues puede existir, evidentemente, riesgo sistémico en Francia. ¿Existe un riesgo de que ocurra como, por ejemplo, lo que ocurrió en Reino Unido en septiembre del año 2022, que se llama Liz Truss, ¿acaso? Casi quiebra Reino Unido en los 15 días que estuvo en el mandato. Bueno, pues lo cierto es que simplemente por anunciar unas elecciones es difícil que ocurra, pero sí que es cierto que los mercados están muy tensos, sobre todo la renta fija, uno, por estos déficits, por estos problemas de deuda que arrastra un país como puede ser Francia, y luego por esa incertidumbre electoral y por esas nuevas políticas que pueden causar tanto miedo a los inversores. Por cierto, dicho esto y hablando evidentemente de Europa, y si hablamos de deuda, pues quizás muchos de vosotros os preguntáis cuál es el papel de España en esta situación. El anuncio de la Comisión concedió un respiro a España, Estonia y República Checa, que sus déficits también excedieron ese límite del 3%, pero en el caso de España, que es la cuarta economía más grande de la zona euro, su deuda supera el 100% de la producción, pero ahora del Producto Interior Bruto, pero ahora está en una trayectoria descendente en contraste a las situaciones de Francia e Italia, nos dice la propia Unión Europea. Por tanto, bueno, pues la ha sacado de este aviso. Evidentemente su déficit está para que le den el aviso, su deuda también, porque es mayor al 100% del Producto Interior Bruto, pero bueno, pues últimamente está reduciendo bastante su deuda, en gran parte también debido a la inflación. De hecho, había un estudio, no sé si era el año 2022 o el año 2023, tendría que buscarlo, pero que explicaba básicamente cómo esas tasas de inflación, que por ejemplo en España llegaron a superar el 10%, beneficiaron muchísimo a la hora de pagar o de reducir esa deuda que tiene el Estado español. Al final, la inflación es el impuesto silencioso para la clase media, para la ciudadanía, para los ciudadanos, y eso al final es recaudación extra para el Estado que beneficia mucho a la hora de pagar su deuda, porque creo que a ninguno se han ajustado los impuestos a la vez que se ha ajustado nuestro nivel de vida por la pérdida de poder adquisitivo de la inflación. Y si es así, pues decídmelo, porque a mí no me ha sucedido. Dicho esto, venga, vamos ya con el punto más importante, que es este vencimiento de mañana, viernes 21 de junio. Fíjense, según Goldman Sachs, este vencimiento de opciones será el más grande de la historia, con más de 5,1 billones de dólares en exposición nocional de opciones expirando, impulsado por un récord de 870.000 millones nocionales en opciones sobre acciones individuales. Ojito, acciones individuales. Va a ser muy importante esto para lo que vamos a comentar luego sobre las acciones de Nvidia. Esto supera el valor nocional de las opciones que expiraron en diciembre de 2023, que era 4,9 billones de dólares, que era el récord anterior. Fíjense que nos dice aquí, las opciones que vencen hoy, bueno, vencen para mañana a la apertura y al cierre, representan un valor nocional igual al 9,3% de la capitalización de mercado del Russell 3000. El tamaño relativo de este vencimiento es mayor que en la mayoría de los meses, solo superado por diciembre de 2023. Claro, mañana se juntan vencimientos mensuales y vencimientos también trimestrales. Se junta un poco todo y eso es lo que provoca pues algo que se llama triple hora bruja, que bueno, pues puede haber movimientos y volúmenes evidentemente masivos. Movimientos extraños y volúmenes masivos, mejor dicho. Nos dice Goldman, tenemos la mayor posición gamma larga en nuestro conjunto de datos, con 10.000 millones de dólares. El mercado se moverá con más libertad a partir del lunes. Estimamos que la mitad de esta posición se eliminará después del vencimiento. Esto se debe a que la eliminación de una gran cantidad de posiciones de opciones, debido a este vencimiento, puede reducir la influencia de estas posiciones en la dirección del mercado. Vamos a ver cómo todas las explicaciones a posibles movimientos que nos da Goldman Sachs es que la gama larga, es decir, hay mucho posicionamiento alto, hay mucho posicionamiento a que va a seguir subiendo, vencerá para mañana, y por tanto, debido a haber mayor ligereza, pues el mercado puede corregir de una forma un poco más o es más posible que corrija, algo que por ejemplo en estas últimas sesiones estamos viendo muy difícil. Fíjense cómo la tensión al alza, si se observa en el mercado, es muy fuerte. De hecho, son las opciones las que están realmente impulsando el mercado. Fíjense lo que dice Spot Gamma sobre Nvidia. Recordemos que 870.000 millones van simplemente en acciones individuales. El martes hubo un volumen
volumen de 38 millones de opciones de compra en Nvidia. Esto se trata del mayor volumen de opciones de compra en el mercado de opciones estadounidense. Es más volumen de compra que el S&P 500, Apple, Tesla. Bueno, S&P 500 no, el ETF del S&P 500 que hay que quitarle una décima, el SPY, y el SPX es el S&P 500 al uso. Juntos, fíjense, juntos, de cara al vencimiento de mañana sugiere que Nvidia va a perder cerca de la mitad de su gamma con el vencimiento de mañana, lo que podría servir para, lo que he comentado, frenar ese impulso, frenar ese movimiento tan fuerte que hay al alza. Esto significa que la sensibilidad del precio de las opciones de Nvidia al precio del subyacente disminuirá, lo que podría reducir la volatilidad y el impulso en el precio de las acciones de Nvidia. Además, dicen que ven desde Spot Gamma poco interés abierto superando los 140. Esto significa que hay pocas apuestas en el mercado de opciones por un precio de Nvidia significativamente más alto que 140. En resumen, ¿qué nos dice todo esto de Goldman Sachs del vencimiento de mañana? Es un vencimiento masivo, el más grande de la historia, y nos dice que hay mucho posicionamiento gamma larga, nos dice que hay mucho posicionamiento en estos momentos que está impulsando el mercado al alza y que mañana vencerá. Por tanto, el mercado pues va a tener quizás una mayor facilidad para ciertas correcciones. Eso es un poco lo que hablábamos el fin de semana, de que las últimas semanas de junio no son especialmente positivas, son más bien neutras. ¿Por qué? Pues porque tenemos este vencimiento y se pueden dar movimientos un poco más en rangos laterales. No estoy hablando ni mucho menos de una corrección de un 10% abajo y que esto se va a desplomar. Simplemente que no hay esa presión al alza que sí que había hasta este momento debido a ese gamma, debido a ese posicionamiento alcista tan fuerte. Y nos habla Spot Gamma especialmente de Nvidia. Hay una gran... Nvidia es la acción que más se mueve con opciones en este momento. Hay un gran posicionamiento de opciones de compra, de calls. Hay un gran posicionamiento de que Nvidia va a seguir subiendo y gran parte de este posicionamiento vencerá mañana. Y también nos habla de que no hay grandes apuestas a nivel de opciones de que Nvidia superará los 140. ¿Esto significa que no pueda superar los 140? No, de hecho mañana se pueden rearmar mayores posiciones superando el 140. Pero sí que es cierto que toda esta presión alcista acumulada de las últimas semanas, incluso meses, vencerá mañana, y eso le puede dar una mayor libertad al precio de Nvidia, al precio del S&P 500, para tener ciertas correcciones que quizás en estos momentos se veía una presión alcista bastante clara. Espero que haya quedado claro. Dicho esto, vamos con algunos gráficos importantes del día. Hoy hemos conocido los datos de paro semanal. El número de personas que solicitaron estos beneficios por desempleo en Estados Unidos disminuyó en 5.000 con respecto a los datos de la semana anterior, de 243.000, perdón, a 238.000. Fíjense que se siguen tratando datos bastante elevados. Fíjense que son los datos más elevados del año 2024 y de hecho tenemos que remontarnos, pues eso, agosto, septiembre del año 2023 para ver datos superiores, es decir, nos mantenemos estos niveles tan altos, pero bueno, ha sido un ligero respiro con respecto a los datos del año, de la semana pasada. Pero ojito, si nos vamos a solicitudes de desempleo pendientes, que aumentaron en 15.000 y alcanzaron 1.828.000 en la primera semana de junio. Se trata de la cifra más alta desde enero, lo que refleja que los desempleados están teniendo más dificultades para encontrar empleo. Ojito, porque nos dice que los desempleados nuevos han caído ligeramente con respecto a la semana pasada, pero se mantienen muy elevados, y los desempleados continuos están teniendo mayor dificultad para encontrar empleo. Creo que no es nada nuevo que el empleo se está enfriando y lo está haciendo de una forma muy rápida. De momento no son datos para alarmarse, pero sí que son datos, como mencionaba en las últimas semanas, para hablar de un cambio de tercio en el empleo estadounidense. Dicho esto, otro punto importante del día de hoy es que hemos conocido datos de permisos de construcción y viviendas iniciadas en Estados Unidos. Y debido a que los tipos altos se mantienen por más tiempo, que este es el principal punto en contra del inicio de nuevas viviendas, de los permisos de construcción, pues hemos visto caídas bastante importantes. Fíjense, permisos de construcción en Estados Unidos cayeron un 3,8% y fíjense que han caído hasta el nivel más bajo desde junio de 2020. Pero fíjense que los inicios de construcción, las viviendas iniciadas, han caído un 5,5%, han caído a su nivel más bajo desde julio de 2020. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que las viviendas iniciadas, los permisos de construcción tenían, o especialmente los constructores, estaban viendo a finales del año 2021
2023 como las bajadas de tipos ya se avecinaban, es decir, se están descontando 6-7 bajadas de tipos para el año 2024, perdón, van a empezar en marzo. Bueno, pues a finales de año 2023 estaba la cosa un poco más alegre en cuanto a inicios de viviendas. Fíjense por ejemplo aquí arriba que si nos vamos a las viviendas, esto creo que son los permisos de construcción, fíjense como noviembre y diciembre fueron meses muy buenos. ¿Qué pasa? Pues que se han llevado un rejón muy importante con esta no bajada de tipos o tipos altos por más tiempo y está afectando sobre todo a permisos de construcción, vivienda nueva. ¿Esto qué puede hacer? Bueno, pues esto puede hacer que los precios de vivienda nueva que estaban cayendo en Estados Unidos vuelvan a repuntar. Estábamos viendo como los precios de vivienda nueva y los precios de segunda mano que estaban subiendo estaban a punto de convergerse. Ojito, porque este frenazo en las viviendas iniciadas, en los permisos de construcción de los últimos meses, fíjense el gráfico, puede hacer que los precios de vivienda nueva vuelvan a repuntar. Vamos a ver cuando conozcamos datos la semana que viene. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Vamos con Europa, después de una sesión el día de ayer donde Wall Street cerraba y Europa cerraba ligeramente abajo, algo que no suele ser muy habitual en días que cierra Estados Unidos, pero bueno, quizás tenía un poco sentido por esta advertencia a la Unión Europea. Vemos como el Eurostoxx 600 el día de hoy remonta y sube un 0,93, futuro Eurostoxx 50 sube un 1,22, DAX alemán 1,03, CAC francés 1,34%, IBEX 35 0,94, Reino Unido 0,79, Italia 1,38, Suiza 0,54 y Países Bajos 0,91%. Un rebote muy importante, pero un rebote que si observan, bueno, evidentemente si ponemos Países Bajos no, pero si observan por ejemplo Francia, si observan por ejemplo Alemania, es un rebote que nos dice más bien poco, incluso el Eurostoxx 600, bueno, el Eurostoxx 600 nos dice un poco más, pero por ejemplo en Francia nos dice en estos momentos bastante poco de si esto es el inicio de nuevo de vuelta a esos máximos. Fíjense que si os vamos a ver... Nos vamos a ver por sectores, vemos como el día de hoy la tecnología ha sido un gran impulsor, vemos aquí como por ejemplo los materiales básicos ha sido un gran impulsor y vemos también por aquí como tenemos por aquí servicios públicos ha sido un gran impulsor y por último tenemos aquí también a el sector minorista como han sido grandes impulsores de lo que ha sido una sesión en general bastante positiva, bastante alcista para Europa. ¿Por qué ha sido bastante alcista en el día de hoy? ¿Tiene explicación? Pues la verdad es que no hay una explicación clara, fíjense cómo los rendimientos incluso alemanes han ido ligeramente arriba, han ido arriba desde primera hora y yo creo que simplemente es un poco vuelta, rebote, después de que en el día de ayer quizás fuera castigado de una forma un poco injustificada, porque bueno, esas advertencias de la Unión Europea no deben pillar de nuevas a nadie. Veremos a ver si cierra la semana mañana de una forma positiva, eso sí que es cierto que sería un mejor síntoma. Si nos vamos a Asia, el Nikkei japonés 0,16% arriba el día de hoy, Nifty indio 0,22 y Hansen en el día de hoy, después de que ayer subiera considerablemente, incluso fíjense que ganara casi un 3%, recuperara media exponencial de 21 sesiones, recuperara niveles importantes, CAI corrige un 0,52%, un poquito más ligero, pero bueno, parece que está intentando repuntar durante estas últimas sesiones. Vamos a ver si los flujos siguen siendo positivos en China a finales de semana. Ya saben que últimamente los flujos se mantienen positivos en el año 2024, pero estaban saliendo ligeramente. Vamos a ver si de nuevo vuelve a repuntar. Ya saben que esta semana hemos conocido datos económicos de China, más bien mixtos, pero bueno, sí que es cierto que debido a las expectativas de mayores estímulos por parte del Banco Popular de China, estamos viendo como por ejemplo los bonos chinos están subiendo, están cayendo rendimientos debido a que se esperan mayores estímulos, incluso bajadas de tipos. Veremos a ver, ya vemos como el consumidor chino es bastante reacio a estos estímulos, quizás no es igual que el consumidor estadounidense y bueno, de ahí estamos viendo ventas minoristas, producción industrial que se mantiene un poquito más ligero quizás a lo que se esperaría. Dicho esto, si nos vamos a Wall Street, el día de hoy a 50 minutos todavía para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subiendo un 0,82%, fíjense como el día de hoy estamos teniendo un movimiento muy fuerte en la parte energético, estamos viendo como servicios públicos, utilities, estaba siendo muy positivo también durante el día y donde estamos viendo el mayor lastre es en la tecnología, quizás también debido a ese vencimiento de opciones que tendremos mañana. Fíjense como el S&P 500 lastrado por la tecnología después de lograr su 32º nuevo máximo histórico del año cae un 0,31%, equiponderado un poquito mejor, 0,07% positivo, Nasdaq menos 0,8% el día de hoy.
Y Russell 2000 un poco más ligero también, 0,41%, termina o sigue sin mostrar este repunte. Fíjense que si nos vamos a ver a los 7 magníficos, movimiento muy negativo el día de hoy, 1,22% para el ETF en su conjunto, Apple 2,16%, Microsoft 0,50%, Nvidia menos 3%, Tesla menos 2%. Curiosamente estas son las compañías, Apple, Nvidia especialmente, Tesla, que más dinero mueven con este tema de las opciones y con el vencimiento de mañana que acabamos de explicar. Meta menos 0,01%, Amazon ligeramente en positivo, Google ligeramente en positivo también, y si nos vamos de vuelta al tablero, bueno, pues vemos como los rendimientos han ido ligeramente al alza el día de hoy tras datos de petición semanales de subsidio, algún dato también regional, pero bueno, de momento 4,25, nada que comentar en cuanto a los rendimientos. El VIX saltó casi hasta los 13,4, 13,39 en estos momentos, extremadamente bajo. Ha sido el vencimiento también en el día del martes, vencimiento también mañana de opciones de acciones, índices, por tanto, mucho cuidadito con los movimientos que puede haber también en el VIX. El petróleo, que ya hablábamos en las últimas semanas de esa escalada, tras datos de inventarios del día de hoy, pues fíjense que sube hasta 81,84. El petróleo Brent creo que subió a 82,7, creo que alcanzó el Brent máximos desde el 30 de abril y fíjense como el West Texas pues también nos tenemos que ir al 30 de abril para ver un nivel superior. Ya estamos viendo como además de esas perspectivas de menor oferta, esas perspectivas también de mayor demanda tras unos datos un poco mixtos de China, pues también estaba todo el tema de los CTA, de los fondos buscadores de tendencia que nos indicaba de Goldman Sachs que iban a entrar 30.000 millones de dólares para esta semana. Bueno, pues presiones alcistas un poco para el petróleo. Veremos a ver si los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo débiles, pues ahí sí que es cierto que, podría haber debilidad de nuevo en el petróleo como ha habido a inicios de junio. Veremos a ver cómo va todo, pero en estos momentos un repunte importante del petróleo. Ojito con los precios, con los datos de inflación, con las tasas de inflación, que esta parte energética, esta parte de la gasolina, tiene una parte muy importante. El oro ligeramente arriba, 1,34%, Bitcoin 0,10%, y si nos vamos un poco al rendimiento, sin grandes cambios, TLT ligeramente abajo, sin grandes cambios tampoco, y dólar el día de hoy 0,37% arriba. En este momento podría tener su mayor cierre también desde el 2 de mayo, o sea que un movimiento fuerte del dólar. Fíjense que frente al yen japonés se revaloriza un 0,51 y alcanza niveles de 158,6. Ya saben, después de que el viernes el Banco de Japón hiciera un preanuncio de que en julio reducirá las compras de bonos. Un preanuncio, algo que no suele ser muy típico en bancos centrales, pero bueno, Japón va un poquito a lo suyo. Pero el dólar pues sigue siendo muy fuerte y ya hemos leído con todo lo de la Unión Europea y demás, como ante circunstancias un poquito peculiares, el dólar sigue siendo el activo refugio por excelencia. No apostaría mucho en contra del dólar, más allá de los movimientos o rebajas típicas por bajadas de tipos. Dicho esto, por último, para mañana tendremos datos de inflación en Japón y datos de PMI manufacturero y de servicios en Eurozona, Reino Unido y también en Estados Unidos, aunque ya saben que aquí es mucho más importante el ISM, pero bueno, tendremos unos datos preliminares. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacérmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.